Siguiente capítulo de Minecraft Jaune. Tenemos el primer indicio de que Jaune se está volviendo más conocido y más sobre cómo hace lo que hace. Para quienes tengan curiosidad sobre los portales, sí, ya están explicados. Algo que me hace gracia es que la gente haga teorías sobre la familia de Jaune. Ni yo ni el comisionado planeamos nada para ellos. La única familia canónica que tenemos es Apron y no me interesa crear un montón de personajes originales para las hermanas / mamá y papá de Jaune. Me centraré más en el propio Jaune en capítulos posteriores, aunque desde el punto de vista de otros personajes que intentan explotarlo. Porque ese es el mayor atractivo aquí, además de la comedia y el harén. La guerra de facciones. Algo interesante es que todos estos grupos quieren la ayuda de Jaune, pero prácticamente no tienen nada que ofrecerle. Dinero. Tiene miles de millones de dólares en activos. Conexiones. Su reino es completamente autosuficiente y no necesita la ayuda de otros. Jaune no necesita nada, mientras que ellos quieren sus poderes. Así que estos poderosos, Ozpin, Ironwood, Atlas, Cinder, Colmillo Blanco, etc., se encuentran en apuros porque, por primera vez desde siempre, tienen las manos vacías y ninguna carta que jugar. Así que tienen que ser creativos. La seducción es la más fácil, y es lo que buscan Waze y Blake. Colmillo Blanco podría secuestrar e intentar esclavizar a Jaune, lo mismo que Cinder. Y así sucesivamente. Para cualquier persona interesada en hacer una comisión, envíeme un correo electrónico a storylover543@gmail.com. Ruby se despertó sintiéndose fatal. La líder del equipo Ruby se incorporó y estiró los brazos. Se sentía increíble. Como si hubiera dormido en un campo de pétalos de rosa después de un baño de chocolate. Sí, Jan, eso se sentiría genial. Cállate. Bostezó tiernamente y miró al resto de su equipo. Sus amigas, compañeras cazadoras, y las que intentaban robarle su alma gemela. Se quedó boquiabierta al recordar lo de ayer. Todo era tan perfecto. Habían conseguido su primera misión, habían ido a un lugar genial y conoció a Jaune. Su alma gemela. El chico con el que pasaría el resto de su vida. No diría que fue amor a primera vista ni nada parecido a lo que mamá tuvo con papá, pero casi. A él le gustaban las mismas cosas que a ella, era súper amable, pensaba que ser cazadora era genial, y le encantaba construir cosas. Igual que a ella. Bueno, quizá prefería las armas a los edificios, pero ¿y qué? Seguían compartiendo la artesanía, lo cual era más de lo que podía decir del resto de sus compañeros traidores. Ruby hizo pucheros y siguió fulminando con la mirada al resto del equipo Ruby mientras despertaban. Si no estuviera tan enfadada, habría pensado que era raro que todos despertaran a la vez. Se te va a congelar la cara si sigues mirándome así, Rubes. Jan bostezó y movió los brazos, haciendo que sus enormes pechos rebotaran. Ruby no estaba celosa. De todas formas, iba a ser aún más sexy que Jan, así que ¿por qué iba a estarlo? Además, sabía que a Jaune le gustaban más las personas de tamaño pequeño. Solo un presentimiento. Todos se levantaron y se miraron, pero ninguno dijo una palabra. Era difícil olvidar lo que pasó anoche. Todos iban tras Jaune, aunque los demás eran egoístas. Blake y Waze solo querían usarlo para sus planes, y Jan, bueno, era una imbécil porque intentaba robarle a su alma gemela. Jan no tenía la conexión que ella y Jaune tenían. Se la pasaba de fiesta en discotecas y haciendo cosas de chicos geniales, mientras que a Ruby le gustaban las cosas tontas. Jan no podía decidir que le gustaban esas cosas solo porque Jaune también las hacía. Una parte de ella quería salir corriendo a contarle a Jaune los planes de Blake y Waze, pero se contuvo. Lógicamente, sabía que no tenía pruebas. Sabía que decía la verdad, y quizá Jan la respaldaría, pero también podrían acusarla de inventar cosas para hacerlos quedar mal. Habría sido solo ella dijo si se lo hubiera contado ahora. Incluso ignorando eso, por muy enfadada que estuviera con ellos dos por ser tan egoístas, seguían siendo sus amigos. No quería que Jaune se enfadara con ellos. Especialmente porque quería invitarlos a la boda. La tensa atmósfera se rompió con un grito repentino desde afuera. Oigan, si están despiertos, preparé el desayuno. Gritó Jaune.
Los cuatro se vistieron y bajaron. El olor a huevos y tocino en el aire hizo que a Ruby se le hiciera agua a la boca, y la cosa empeoró cuando llegaron al comedor y vieron a Jaune con delantal y el pelo recogido. Un tipo grande y musculoso con delantal. ¿Ah, sí? Buenos días. Jaune les sonrió. Espero que hayan dormido bien. Dejó un plato lleno de una enorme pila de panqueques. Ya podía oír a Nora gritar de celos. Fue un descanso muy satisfactorio. Gracias, Jaune. Ruby entrecerró los ojos ante la recatada respuesta de Weiss. Sí, genial. Qué lástima que tuve que dormir sola. Ruby rechinó los dientes al oír el guiño de Jan. Esperaba que Blake también dijera algo estúpidamente coqueto. En cambio, pasó junto a Jaune y cogió un par de platos de la encimera. Somos los invitados. Es justo que ayudemos. Ruby casi gritó de frustración. Su equipo le estaba robando a su alma gemela. Yo también puedo ayudar. Activando su semblanza, se desplazó rápidamente de la cocina al comedor, llevando la montaña de platos en un instante. Gracias, Ruby. Tú también, Blake. Ruby frunció los labios. Llevaba 2 platos. 2. Conteniendo la ira, los 5 se sentaron y se abalanzaron sobre las montañas de comida. Estaban acostumbrados a comidas variadas en Beacon, pero esto era bastante extremo incluso para sus estándares. La mesa era lo suficientemente grande como para acomodar la pila de platos, cada uno lleno de comida con una pinta increíble. Tocino crujiente, huevos estrellados, panqueques, carne en palito, un plato de galletas, un pastel entero, cualquier cosa que se les hubiera ocurrido en Beacon. Además, estaba riquísimo. Beacon contrató a los mejores chefs posibles, pero esto hacía que la comida se sintiera rancia. Ruby levantó la vista de los huevos y miró a Jaune. ¿Qué podía hacer o decir para llamar su atención? Se preguntó. Más tarde pasaría un rato a solas con él porque estaban mejorando a Crescent Rose, pero no quería arriesgarse a que hicieran algo raro antes. Su plan de estirar la pierna 3 metros para jugar con los pies se arruinó cuando un par de ojos cian aparecieron junto a ella en la mesa. Ruby gritó y saltó, mientras el resto del equipo alzaba las manos. ¡Vaya! Esto siempre pasa. Los ojos parpadearon y de repente apareció el cuerpo de lo que parecía un gato morado y cian hecho de polvo de luz dura. Ella, Weiss y Blake observaron la cosa con curiosidad, mientras que Jan, de repente, tenía una mirada atormentada. Bueno, eso es lo que pasa cuando de repente apareces frente a la gente, curioso. Jaune resopló levemente. Me presenté a la rubia ayer. Protestó la criatura felina. De repente, a Jan le parecieron súper interesantes sus uñas. Pero bueno. Soy la gata curiosa, aunque la mayoría me llama curiosa. ¿Les interesa charlar? ¿Sobre qué? Preguntó Ruby sin poder contenerse. Lo que sea. Se irguió sobre sus patas traseras y le tocó el brazo. Tantos recién llegados, todos con vidas fascinantes. Un granjero, un guerrero, un borracho, un hombre de paz, un hombre de guerra, tantas historias interesantes. Se dice que ustedes 4 son cazadoras en prácticas. Nunca había hablado con una de esas. Espera, gato curioso. Murmuró Blake. Un momento, ¿eres el gato curioso de los cuentos? La chica que caía por el mundo. Supongo que podrías decir eso. La gata suspiró y se lamió la pata derecha. Aunque Alix se halagaba bastante en ese cuento. Aunque supongo que decir que era un pequeño monstruo feroz no habría caído muy bien. Ruby parpadeó ante la repentina maldad en su tono. Pero mejor no hablemos de cosas tan desagradables. Dime, ¿qué tal es ser cazadora? He oído cosas fascinantes. ¿Es cierto que las cazadoras se pasan el tiempo luchando sin importarles en absoluto los civiles? ¿Qué? ¿Dónde has oído una idea tan infundada? Se burló Ace. Una de las nuevas residentes era de la ciudad de Vale. Contó una historia sobre una vez que fue a un club nocturno y, de repente, una cazadora atacó a los dueños y destruyó el lugar. La pobre mujer parecía muy asustada. Debió ser horrible. Ruby, Blake y Weiss miraron a Jan. Su hermana mayor silbó inocentemente y se negó a mirarlos a los ojos.
Vamos, esa no habría sido una cazadora, rió Jaune, acariciando la barbilla de la gata. Apuesto a que era, como, otro criminal o algo así. ¿Por qué? ¿Qué clase de cazadora ataca un lugar lleno de civiles así? Jaja, ¿sí? Sería una locura si una cazadora hiciera algo así. Yang sonrió. Entonces, ¿quién es el gato? ¿Es literalmente el del cuento de hadas? Más o menos. Al menos eso dicen. Jaune se encogió de hombros. ¿Nos estás diciendo que los cuentos de hadas son reales? Preguntó Blake. ¿Y la historia de las 4 doncellas o la de los guerreros de ojos plateados? ¿Son reales también? Ruby parpadeó ante la repentina emoción de Blake. Era la expresión más expresiva que la había visto en los meses que se conocían. Y si Blake no fuera un gato ladrón que intentaba robarle a su alma gemela, a Ruby le habría parecido tierno. Pero lo era, así que Ruby se negó a encontrarlo tierno. No lo sé, pero supongo. El paraíso es real. He estado ahí. Disculpa, ¿nos estás diciendo que has estado en un mundo de cuentos de hadas? Preguntó Ace. A pesar de todas las cosas casi milagrosas que he visto hasta ahora, me parece bastante increíble, Jaune. Podría mostrártelo después de que terminemos de comer. Jaune se encogió de hombros. Los 4 comieron mucho más rápido después de eso, Blake un poco menos porque estaba entusiasmada con el gato de luz dura. Ruby se limpió la boca y corrió a la cocina con los platos cuando todos terminaron. Por mucho que quisiera monopolizar el tiempo de Jaune, sentía curiosidad por cómo Jaune iba a demostrar que los cuentos de hadas eran reales. También era una gran fan de esas historias, aunque prefería las que derrotaban al mal y ganaban los buenos. Los cuentos de hadas deprimentes eran simplemente oscuros y aburridos. Jaune los condujo a una puerta con la palabra sala del portal escrita en la parte superior. Entraron y Ruby se quedó boquiabierta al ver la enorme sala al otro lado. Era tan grande como el auditorio de Beacon, con grandes puertas de piedra alineadas en semicírculo alrededor del centro. Contó 7, cada una mostrando una imagen esbelta diferente. La de la izquierda tenía un gran árbol y un campo multicolor, mientras que otra mostraba una aldea llena de gente con armas el doble de grandes y armaduras impresionantes. Estuvo a punto de tocarla, pero Jaune la apartó de repente. Ten cuidado, Ruby. Apenas notó que le sujetaba la mano antes de soltarla. No puedes entrar a los portales a menos que te dé los cristales adecuados, pero te electrocutará con una fuerza brutal si intentas tocarlo. ¿Qué es este lugar? Preguntó Ruby. Portales a otras dimensiones, dijo Jaune con demasiada naturalidad. Wei se quedó boquiabierto mientras Blake y Yang observaban los portales relucientes. Algunas de las cosas que quería construir provenían de materiales que, bueno, simplemente no existían en este universo. Me estaba devanando los sesos pensando qué hacer y, de repente, una mañana se me ocurrió. Si no existe aquí, ¿por qué no voy a un lugar donde sí exista? Así fue como llegué a Para Siempre. Un golpe del destino que todavía alabó, dijo el gato, rozando las piernas de Jaune. Pero ni siquiera en el más allá había todos los materiales que necesitaba, así que construí algunos portales más. Señaló las otras 6 puertas. Un mundo está lleno de monstruos gigantes y de sus cazadores, así que lo uso para reunir materiales para armas y armaduras. Hay otro mundo congelado, lleno de minerales y otras gemas. Y este lugar es el Nether. Señaló una puerta que parecía llevar directamente al infierno. El Nether no es un lugar agradable. No me gusta ir allí ni al fin. Entonces, ¿accedes a diferentes dimensiones? Preguntó Weiss, lo obvio. Sí, dijo Jaune, haciendo sonar la P igual que ella, no me malinterpretes, Renan tiene un montón de materiales increíbles. Estoy acumulando polvo de gravedad para hacer un castillo flotante, pero si buscas algo exótico, quedarse en una dimensión es muy limitante. Negó con la cabeza y señaló la puerta del extremo derecho. Y es un buen lugar para desconectar a veces. Esa lleva a un mundo playero. Solo sol, olas y todo el pescado que puedas comer. Blake se estremeció y se limpió la baba de la comisura de la boca. De hecho, ahí es donde está mi familia ahora mismo. Les sugerí que se tomaran unas vacaciones para celebrar el primer cumpleaños de mi sobrino.
A veces exploro esos mundos, aunque siempre vuelvo a Remnant, añadió el gato. Blake tosió, hablando de islas de playa. Jaune, ¿qué opinas de? Creo que deberíamos darle espacio a Jaune. No queremos abusar de su hospitalidad, interrumpió Ace con vehemencia. Blake la miró con veneno y parecía a punto de soltar algo desagradable cuando Ace continuó. No hemos explorado mucho el pueblo en equipo, así que creo que deberíamos hacer precisamente eso y darte tiempo para que vuelvas a tus creaciones. ¿Eh? Muy bien, diviértete. Jaune se fue con el gato siguiéndolo. Blake esperó a que se perdieran de vista antes de volverse hacia Waze con una mirada fulminante. No puedes detenerme, Waze. Hago lo que puedo por el bien de Remnant. Jaune podrá ayudarte cuando mi padre no tenga el control absoluto de un recurso que todos, humanos y faunos, necesitamos para sobrevivir. Ambos son unos imbéciles. Ruby dio un pisotón. Todavía se preocupaba por ellos, pero ahora se comportaban como auténticos imbéciles. Jaune no es alguien a quien ambos puedan usar así. Es una persona. Es libre de elegir lo que quiere y con quién estar. Y él debería elegirla a ella. Ella no lo obligaría, no era mala persona, pero era mejor para él que Waze y Blake. No lo usaría para intentar cambiar Remnant ni nada por el estilo. Dioses, ¿por qué se comportan como idiotas? Yang suspiró. Miren, bajemos a la ciudad como dijo Waze Scream. Así quizás dejen de estar tan locos por esto. TCH, no te hagas el importante, Xiaolong. Waze se burló. ¿Qué dijiste antes? Qué pena que tuviera que dormir sola. Interrogación de cierre, preguntó Waze con sarcasmo, cambiando su voz para que sonara extrañamente parecida a la de su hermana mayor. Blake y yo podemos tener nuestros desacuerdos, pero no hacemos esto por algo tan insignificante como conseguir un novio. Mira lo que ha hecho Jaune y dime que Remnant no se beneficiaría de sus dones. Con mi ayuda, las cosas pueden mejorar. Estuve de acuerdo contigo hasta el último detalle. Blake puso los ojos en blanco. Los cuatro se miraron un momento antes de marcharse. Al menos, si estaban todos en la ciudad, significaba que los otros tres no estaban clavándole sus garras codiciosas a Jaune. Ruby miraba al frente con expresión firme. Siempre decía que no quería destacar. Solo ser Ruby rodillas normales Rose. Pues qué locura. No iba a perder allí. Era una cazadora increíble y ruda que llegó a Viacom 2 años antes por algo. Porque era así de buena. Glinda dejó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Ser la subdirectora de Viacom parecía un puesto prestigioso, uno que exigía respeto y admiración. Quizás fuera cierto, aunque también era un puesto que exigía ser la guardiana de Ozpin. Respetaba al director, de verdad, pero una parte de ella aún se preguntaba cómo había llegado a ese puesto. Titiritero inmortal o no, el hombre se saltaba las reglas descaradamente cuando le convenía, tenía favoritismos descarados, como con el equipo Rubí, y se negaba a hacer el papeleo incluso cuando lo obligaban a hacerlo a gritos. Lo que la obligaba a ella a hacer el papeleo, aunque solo fuera para no que Viacom se derrumbara. Casi le da un infarto cuando los auditaron el mes pasado y el papeleo hacía parecer que se estaban quedando con la mitad del presupuesto. No lo eran, por supuesto. Ozpin simplemente era muy malo administrando su papeleo. Suspiró y miró hacia la oficina que compartía temporalmente con el director. Su propia oficina estaba en obras porque alguien cuyo nombre no se mencionará, aunque rimaba con Rank Xianlun, se había peleado con Cardin Winchester tras un comentario subido de tono sobre su hermana pequeña. La pelea se extendió a su oficina y, de alguna manera, terminó con toda la habitación cubierta de pintura naranja. El señor Winchester fue castigado. La señora Xianlun no, porque Ozpin tenía favoritismos. Su mirada se dirigió al director. El anciano estaba sentado en su silla y miraba con seriedad la pantalla de su ordenador. Para cualquier otra persona, podría haber parecido estar trabajando duro, pero Glinda vio el reflejo de lo que sin duda era un juego de cartas en sus gafas. Su ojo derecho tembló y respiró hondo. Lanzarle el ordenador directamente a la cabeza solo afectaría aún más el presupuesto y posiblemente lo mataría. Eso habría sido asesinato. Pero aún peor, tendrían que esperar a que pasara de nuevo la pubertad. Y ella no iba a cuidar del director.
Ignorando a su jefe, volvió a mirar su ordenador y leyó los informes. Los de primer año iban a sus primeras misiones oficiales, lo cual siempre era un periodo de transición. Para muchos, era la primera vez que realizaban una tarea sin contar con el apoyo de los profesores. Incluso la iniciación era vigilada de cerca. Claro que a ninguno de los de primer año se le permitía participar en misiones de exterminio de Grimm. La misión típica de primer año consistía en seguir de cerca a un cazador más experimentado o acampar en el campo. Y los informes. Es mejor enseñarles desde el principio que la junta de contratos exige un registro meticuloso. Revisó los informes en piloto automático. Hasta ahora, todo bien. Hubo algunos incidentes, como un estudiante que usó hiedra venenosa como papel higiénico improvisado, pero nada que pusiera en peligro su vida. Disminuyó la velocidad al llegar al informe del equipo Rubí. El equipo Rubí había demostrado ser problemático. Un equipo muy efectivo dada su edad, su desempeño en la iniciación hablaba por sí solo, pero también problemático. El hecho de que hubieran destruido un trozo de los muelles a pocas semanas de comenzar el curso escolar lo demostraba. Eso sin mencionar a los miembros. Ruby Rose era una chica de 15 años a la que Ozpin dejó entrar antes de tiempo debido a sus ojos plateados y sus imprudentes acciones como justiciera. Weiss Schne era la heredera del SDC, lo cual no habría sido un problema si el director no hubiera creído que sería un problema ponerla en el mismo equipo que Blake Belladonna, exterrorista de colmillo blanco que ni siquiera se molestó en cambiarse el nombre. Y, por supuesto, estaba Yang Xiaolong, quien destruyó un club nocturno que pertenecía a un hombre de negocios respetable llamado Ixion. Si bien no sentía mucha compasión por los criminales, instigar peleas con civiles involucrados habría hecho que casi cualquiera fuera suspendido, o incluso expulsado. Pero, por supuesto, ella era la sobrina de Crow, por lo que el asunto quedó oculto. Glinda suspiró de nuevo. No era ingenua. Los cazadores eran tan políticos como cualquiera a pesar de su aparente apolítica naturaleza, y ella era muy consciente de la necesidad de untar ciertas manos o de hacer la vista gorda a veces, pero dudaba que darle al equipo Rubí un favoritismo tan descarado no les estallara en la cara. Los adolescentes que se creían invencibles e inmunes a las consecuencias se creyeron superiores y creían saber más que los demás. Revisó el documento y se detuvo. El informe de la señora Schne era esclarecedor. Y sí, sabía que era ella quien escribía los informes. Aunque la calificación exigía que los líderes fueran quienes los escribieran, estaba dispuesta a hacer la vista gorda si eso significaba simplificarle la vida. Y quizás simpatizaba con la señora Schne por hacer el trabajo que se suponía que debía ser su líder. Se aseguraría de darle algunos puntos extra. Glinda leyó el informe 2 veces para asegurarse de que lo había entendido bien. Si se tratara de cualquier otra persona, hablar de armadura de diamante que aguantaría una bala de Crescent Rose, plantas que crecerían en minutos y otras cosas fantásticas similares ya habría sido descartado por alguien claramente incapaz de distinguir entre fantasía y realidad. Pero esta era la señora Schne. La idea de que mintiera sobre esto era improbable. No, claramente las cosas fantásticas que mencionó debían de haber sido reales. Ozpin, deberías leer este informe del equipo Rubí. Ella se lo envió. Gracias. Y soy el director, Glinda. Te llamaré así cuando hagas tu propio papeleo, Ozpin, dijo ella, dándole una sonrisa enfermizamente dulce. Parecía que iba a discutir antes de recordar cuánto odiaba hacer su trabajo. En cambio, volvió a su computadora y leyó el informe. Esto suena bastante increíble. Ozpin tarareó. Había oído rumores de una aldea que se expandía rápidamente por el campo, pero esto suena mucho más intrigante de lo que esperaba. Oh, no. Glinda ya veía cómo le daba vueltas la cabeza. Este Jaunear podría ser útil. Ozpin, suspiró Glinda con dificultad. ¿A cuántos adolescentes planeas incorporar? Ya le estás dando al equipo Rubí un trato preferencial descarado. Con razón. La señora Rose es una prodigio, la señora Xiaolong es la mejor luchadora de su año, después de la señora Nikos, la señora Schne es la futura heredera del SDC, y la señora
Belladonna es hija de los líderes de Menagerie. Un pequeño favor aquí y allá compensa su ayuda contra ella. Pronunció la palabra como una maldición. Si el señor Ark es la mitad de bueno de lo que el informe de la señora Schne lo describe, entonces obtener su ayuda sería invaluable. Tienes mucha suerte de que conozca el contexto, de lo contrario tendría que denunciarte por coleccionar adolescentes como trofeos, dijo Glinda rotundamente. Tomado. Por favor, envíen al equipo PNCR para reforzar al equipo Rubí. Equipo PNCR, Pinsir. Piranicos, Nora Valkyrie, Lie Ren y la estudiante de intercambio atlesiana, Ciel Soleil. Además del equipo Rubí, eran las que habían demostrado ser más hábiles en su año. Ozpin no las había tratado con favoritismo, todavía. Era solo cuestión de tiempo. La señora Soleil es muy meticulosa con los detalles. Estoy seguro de que puede recopilar información mejor que nadie. ¿Por qué eres así? Hay un método en mi locura. Entonces sabía que estaba loco. No estaba segura de si eso era bueno o no. Y. No es solo por lo de Salem. Ozpin tosió. Últimamente hemos tenido algunos problemas de presupuesto con los que el señor Ark podría ayudar. Y me pregunto por qué será. Glinda lo miró con desprecio. Será porque tuvimos que pagar un acuerdo para evitar que Ixion demandara a la señora Xiaolon. ¿Por qué tuvimos que pagar las reparaciones por el incidente de los muelles, ya que fueron nuestros estudiantes los responsables? O tal vez porque tuvimos que reparar la cafetería después de que el equipo Rubí y el equipo PNCR se divirtieran un poco. Su semblante era impresionante, y ciertamente fingía repararlo todo con facilidad, pero eso estaba muy lejos de la realidad. Los platos seguían rotos, la comida seguía desperdiciada y la infraestructura necesitaba reparaciones adecuadas después de los daños que ambos equipos habían causado. Todo eso costó dinero. Seguro que no lo sé. Ozpin no la miró a los ojos. Beacon necesita algunas reparaciones, y si el señor Ark es tan hábil como afirma la señora Schne, bueno, no le diría que no si se ofreciera. Parte de la tecnología de este asentamiento Domremy suena fascinante. Fácilmente podría superar incluso a. Por favor, limita tus planes, Ozpin. Necesitas tener más fe en mí, Glinda. Dio un sorbo a su chocolate caliente mientras Glinda se golpeaba la cabeza contra el escritorio. Algo le decía que iba a limpiar cualquier desastre que esto causara. Bueno, esto fue incómodo. Black estaba acostumbrada al silencio. Lo prefería, la verdad. Su idea de un buen rato era acurrucarse en la biblioteca o junto a la chimenea con un buen libro y una taza de té. Era una de las pocas cosas que ella y Weiss tenían en común. Aún así, que Black prefiriera el silencio no significaba que le gustaran los silencios incómodos, que era precisamente lo que estaba sucediendo. El equipo Rubí era ruidoso, pero era un ruido agradable. Normalmente, Ruby habría estado charlando de esto o aquello mientras Weiss hacía comentarios mordaces pero obviamente cariñosos. Jan intervenía con cualquier tema que se le ocurriera e intentaba que ella también hablara, lo que a veces hacía si estaba de buen humor. Era una dinámica a la que se había acostumbrado durante los meses que pasó con ellos. Ahora no había nada. Ni ruido, ni charlas, solo un silencio denso, solo el sonido de sus pasos mientras bajaban del castillo. Las hojas crujían bajo los pies y una brisa suave soplaba por el pueblo, haciendo bailar la larga cabellera de Blake. Era una escena pintoresca, arruinada por la miasma de miseria que se cernía sobre su equipo. Sabía que era inevitable, pero eso no significaba que se sintiera bien, aunque supiera que no podía detenerse. El destino del fauno recaía sobre sus hombros. No odiaba a Weiss. Una parte de ella comprendía perfectamente por qué la heredera estaba tan decidida a conseguir la ayuda de Jaune, y en muchos sentidos, respetaba sus objetivos. Pero esto iba más allá de un polvo más barato y mejores condiciones laborales. Se trataba de los fauno en su conjunto. La igualdad llevaba siglos gestándose y ya habían esperado demasiado. Un reino propio contribuiría enormemente a garantizar que pudieran oponerse en igualdad de condiciones a sus opresores. Sabía que podía convencer a sus padres y a los colmillos blancos menos radicales.
Llegaron a la ciudad y el silencio fue eclipsado por los sonidos de los ciudadanos en sus quehaceres cotidianos. Dudó entre separarse de los demás o quedarse para intentar encontrar una solución a la incómoda situación. No era culpa suya, cuando lo oyó. Voces con un trasfondo extraño. Sus orejas de gato se movieron bajo el arco y frunció el ceño. Ser fauno significaba tener mejor oído que el resto de su equipo, además de visión nocturna, y captó la sutil conversación. Había algo diferente en las palabras que no podía explicar, pero aún así se sintió atraída por el sonido. «Oye, Blackie. ¿Qué pasa?», preguntó Jan. Blackie la ignoró y siguió avanzando, escabulléndose entre la multitud hasta llegar a un callejón. Sus orejas de gato prácticamente vibraban y desató su arco, dejando al descubierto su rasgo de fauno. No tenía por qué temer ser juzgada allí. Caminó por el callejón hasta llegar a una puerta entreabierta. Las voces se hicieron cada vez más fuertes y se vio obligada a extender la mano y abrirla hasta que sintió una firme presión en su hombro derecho. «No lo hagas, Blackie», dijo Jan con voz hueca. Detrás de ella, vio a Weiss y Ruby mirándolos a ambos confundidos. «Una vez que abras esa puerta, no hay vuelta atrás». Blackie se encogió de hombros y abrió la puerta para mirar adentro. Gatos. Muchos gatos. Contó al menos una docena de ellos sentados en una mesa digna de un banquete elegante. Un mantel bordado cubría una mesa de caoba oscura, cubiertos de lujo e incluso una lámpara de araña encendida en el techo. La habitación era igual de elegante, decorada con cuadros y papel tapiz dorado. Si no fuera una simple habitación en medio de un callejón, podría haber pensado que estaba asomando a uno de esos restaurantes de lujo que jamás habría podido permitirse. Su atención se centró de nuevo en los gatos. Había visto muchos a lo largo de los años, aunque no lo suficientes como para distinguir una raza de otra. A pesar de su desconocimiento, sabía que los gatos con monóculos, sombreros de copa y trajes no eran normales. Algunos ricos, sobre todo atlesianos, vestían a sus mascotas, sí, pero esto era ir más allá. Iban mejor vestidos que la mayoría de la gente de la ciudad. «He vuelto a oír gruñir a los perros», dijo un gato rayado. Su voz, la suya, era increíblemente elegante considerando que se lamía entre las patas. «Los perros mestizos nos amenazan una vez más porque no entienden cuál es su lugar». Apenas notó a Ruby y Weiss asomándose por encima de su hombro. Jan había decidido mantenerse bien lejos. «Ay, no dejes que te preocupe», dijo la voz femenina de un gato gordo y anaranjado. «Los seres inferiores suelen odiar a sus superiores. Ser superior es ser despreciado. Toma su odio como prueba de nuestra superioridad». El ojo derecho de Blackie tembló. ¿Por qué de repente sentía ganas de matar a un gato? A ella tampoco le gustaban los perros, pero aún así, hablando de nuestros inferiores, ¿has oído los rumores? Uno de esos faunos ha aparecido en la ciudad. Y no cualquier fauno. Arrugó la cara. Un fauno gato. Eso provocó un montón de silbidos y maullidos furiosos, y uno incluso tosió una bola de pelo. Ya es bastante malo que imiten mal a los demás animales, pero tienen que involucrarnos en su farsa. La idea de que nos atasquen con seres inferiores. El gato marrón se estremeció. Uno se pregunta de dónde provienen estas aberraciones genéticas. Un gato blanco puro se lamió la pata. ¿Acaso algunos de nuestra especie se dignaron a degradarse cruzándose con seres inferiores? ¿O quizás son la creación de algunos humanos que deseaban acercarse a la verdadera perfección? Creo que son humanos que simplemente necesitaban una excusa para ser víctimas, añadió un gato negro. Blackie apretó los dientes y resistió el impulso de acercarse a Gumball Stroud. Los faunos que vienen aquí no paran de quejarse del pésimo trato que recibieron antes de llegar. Tonterías. Nadie nos trata con tanto desprecio. No, los humanos saben muy bien quién es la verdadera especie superior. Sinceramente, casi me entran ganas de presentar una queja porque se apropian de nuestra especie para sus propios fines egoístas. Ambos se equivocan. Un gato marrón se ajustó el sombrero de copa. ¿No recuerdan la historia de los dioses? Crearon a los humanos y a los faunos. Y ahora se han ido. Negó con la cabeza. No los culpo por no regresar. ¿Cómo se sentiría uno si no viera cómo sus creaciones se han extraviado?
¿Creen que los hermanos se mantienen alejados porque ellos también viven con miedo a lo que han creado aquí en este planeta? Los otros gatos lo miraron. Dejen de mirarme así. Es una buena pregunta. Blake se debatía entre irse y darles una buena reprimenda a esos arrogantes felinos cuando sintió una repentina presión en la espalda. Apenas oyó el chillido de Ruby cuando ella, Weiss y Ruby entraron a trompicones. Recuperaron el equilibrio rápidamente, entrenamiento de cazadora, y no porque fuera mitad gata, solo para levantar la vista y ser el centro de atención de una docena de ojos felinos. Blake frunció los labios mientras Ruby y Weiss se abalanzaban a su lado. «Oh, es uno de esos», dijo el gato naranja con presunción. «¿Vienes a ver a tus superiores, falso felino? Deberías quitarte esas orejas postizas. Es un insulto para nosotros, los felinos de verdad. Ni siquiera te quitaste esas orejas humanas inferiores. Si vas a ser un gato, al menos haz un esfuerzo». «Falso», gruñó Blake. «Escucha, pequeño imbécil. Ah, y habla. ¡Qué adorable!». Blake gruñó. Ya había lidiado con racistas, pero no iba a dejarse humillar por algo que se lame la entrepierna. Estaba a punto de estrangular a la maldita criatura cuando Ruby y Weiss la agarraron de un brazo cada una y la arrastraron afuera. «Suéltame. Los voy a matar. Estas cosas van a morir». Blake gruñó y forcejeó, balanceando las piernas y casi echando espuma por la boca. Los gatos se pavonearon con suficiencia y la saludaron con la mano mientras la sacaban lentamente de la habitación. Creía que era mejor que esto, que había aprendido a tragarse su orgullo, pero se equivocaba. Iba a despellejar a esos gatos vivos. Ruby y Weiss no la soltaron hasta que se alejaron del callejón y de esos malditos gatos. Blake jadeó furioso y frunció el ceño a sus dos compañeros. ¿Por qué me detuvieron? Seguro que nos meteríamos en problemas si pillan a uno de nuestro equipo asesinando a 20 gatos. Weiss suspiró. Esos felinos eran bastante molestos, lo admito. Me sentí como en casa, en Atlas. No me habrían atrapado, esos eran gatos parlantes. Ruby levantó las manos. ¿Cómo es que hay gatos parlantes? Jaune dijo que hacía pociones de inteligencia, pero no mencionó que hacía hablar a los animales. No lo cuestionemos, dijo Jan con firmeza, sin dejar lugar a discusión. Los cuatro se miraron, olvidando casi por completo la tensión anterior, antes de que Blake asintiera. Sí, parecía una buena idea. Terminaron en la muralla. Ruby sugirió que revisaran las defensas del lugar y los demás estuvieron de acuerdo. Su mal humor de antes, que ya se había disipado por culpa de los gatos raros, prácticamente desapareció en cuanto echó un vistazo más de cerca a las defensas. «La gente de aquí está muy bien equipada», murmuró Weiss. Todos llevaban armaduras y armas de hierro. Parecía bastante anticuado, sobre todo para alguien que usaba aura en lugar de armadura, pero ya sabían que no debían juzgar por las apariencias. A Ruby no le habría sorprendido que la armadura pudiera detener las balas tan bien como aura. Y hablando de balas, ¡guau! ¡Genial!, chilló Ruby, mirando más de cerca el cañón antiaéreo. Era enorme. Muy enorme. Las defensas de Vale no eran nada despreciables, pero eran básicas. Los diseños eran de la Gran Guerra y no habían cambiado mucho con los años. Esta cosa parecía elegante. Metal gris y blanco curvado con un cañón largo y liso. Las de Vale eran utilitarias. Artilugios metálicos cuadrados llenos de proyectiles diseñados para volar a los Nevermores por los aires. Tenían mucha potencia, sí, pero no eran elegantes ni traspasaban los límites. Había escrito más de una carta al consejo sugiriendo mejoras en las defensas. Nunca le respondieron. Ruby salivaba descaradamente ante los enormes proyectiles y le costó un gran esfuerzo no sentarse a mirar por la óptica. No había ningún Grimm cerca, y lo último que quería era causar pánico disparando algo a través de ese cañón largo y duro. Aún así, al menos podía imaginarlo. Cerró los ojos e imaginó una bandada de Nevermores sobrevolando la aldea. Y luego estaba ella, la supercazadora Ruby Rose, con un cañón que pondría celoso a Atlas disparándoles desde el cielo. Y entonces Jaune estaría muy agradecido por cómo ella salvó su reino. Le contaría lo increíble y valiente que era y cómo haría lo que fuera por estar con ella.
Y entonces. Rubes, te estás riendo de una forma bastante escalofriante. Yang la sacudió por el hombro, borrando así la agradable ilusión de que Jaune le había regalado un rifle de francotirador de compromiso. Sé que estás enamorada, Ruby, pero por favor, intenta controlarte. Sería una pena que te volvieras esclava de tus hormonas, suspiró Weiss. No. Ruby dio un pisotón y miró a su mejor amiga con enojo. Y tú cállate, Weiss. Yo también te vi mirando el pecho de Jaune. Yo no lo era. Lo eras, dijo Blake. Cállate, belladona. Su alegre discusión se interrumpió cuando algo más llamó la atención de Ruby. Una colección de figuras borrosas en la distancia, fuera de los muros. Espera, eso es, se inclinó sobre el borde del muro y entrecerró los ojos, intentando enfocar. Demasiado lejos. Desplegó la rosa creciente y miró por el telescopio. Era Jaune. Silbaba una melodía y caminaba con paso ágil, con un pico de diamante colgado al hombro. Lo rodeaban una docena de golems que blandían una miríada de armas cuerpo a cuerpo, desde espadas hasta hachas y martillos. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue la ornamentada armadura. Era grande, quizá de 4,5 metros, aunque podría haberse equivocado dada la distancia, y de color negro y azul. A diferencia de los golems, parecía estúpidamente elegante, con diseños intrincados, sellos y una capa ondulante azul y dorada. En sus manos, sostenía un espadón más grande que Jaune, la hoja de obsidiana forrada con runas doradas que parecían brillar al sol. Era lo más sexy que había visto en su vida. Aparte de Jaune, claro. ¿Qué pasa, Ruby? Preguntó Blake. Es Jaune. Está ahí fuera con un montón de golems y un caballero. Bajó la mira. Deberíamos salir a ayudarlo. No es seguro ahí fuera. Era obvio que no se tragaban ese razonamiento, pero ninguno discrepó. Los cuatro saltaron del muro y corrieron hacia donde estaba Jaune. Podría haber ido más rápido con su semblanza, pero no se molestó. Podría ganarles el corazón a Jaune si llegaba la pelea. Jaune se dio la vuelta cuando aparecieron. Los golems y el caballero alzaron sus armas. Atención, chicos. Son amistosos. Sus guardaespaldas bajaron las armas y Jaune sonrió. Oigan. ¿Qué hacen aquí? Te vimos aquí y nos preocupamos, dijo Ruby. No tenía sentido mentir. ¿Estás segura de que es seguro aquí? ¿Te refieres a los Grimm? Estaré bien. Tengo a mis guardaespaldas. Sonrió y tocó el costado del caballero. Al mirar más de cerca, vio la melena blanca que ondeaba en la parte posterior de su yelmo. A veces salgo aquí a buscar materiales o a ver si el terreno es bueno para expandirme. Nunca hay suficiente espacio. Aún así, creo que deberíamos quedarnos y... Ruby fue interrumpida por un gruñido repentino a la izquierda. Su instinto de cazadora se despertó y desenvainó a Crescent Rose. Y justo a tiempo. Del bosque surgió una horda de Grimm. No, eso era quedarse corto. El grupo típico de Grimm consistía en Beowulfes con un alfa si tenías mala suerte. Si la suerte era realmente mala, podría haber tipos más exóticos como Beringels o Nevermores. Esos solían hacer picadillo a las milicias. La horda que salió no se parecía en nada a eso. Había 4 Beringels cerca del frente, sus cuerpos gorilas temblando al pisotear el suelo. Detrás de ellos había algo que haría detenerse incluso a los cazadores más experimentados. 20 Beowulfes alfa y 15 Ursa alfas, cada uno gruñendo y arañando el suelo. A izquierda y derecha había un par de acechadores mortales, con sus pinzas levantadas amenazadoramente. Y a la cabeza de la horda había un tipo Grimm que nunca habían visto antes. Una cosa grande y gorda con aspecto de cíclope que portaba un garrote hecho de hueso de Grimm. Los miró con odio a través de su ojo rojo sangre y rugió. El corazón de Ruby latía con fuerza en sus oídos y se puso en posición de batalla. Mentiría si dijera que no estaba nerviosa. Estaba segura de que incluso su padre y su tío Kroll habrían dudado en luchar contra una horda tan grande, pero se negó a ceder. Era Ruby Rose, y jamás les daría la espalda a los Grimm ni a los inocentes a los que dañaban. Estaba allí, con su equipo, y Crescent Rose acababa de recibir una nueva mejora. Estaba lista. Esta sería una batalla para la historia.
O al menos debería haberlo sido. Antes de que ninguno de ellos pudiera moverse, el caballero rugió y cargó hacia adelante, con un aura roja cubriendo todo su cuerpo. Giró por los aires y estrelló su mandoble contra el suelo, desintegrando a 2 Beowulfes alfa de un solo golpe. El resto de los Grimm se apresuró a atacarlo, gruñendo, mordiendo y arañando, pero a él no le importó en absoluto. Ruby observó con asombro y horror cómo el caballero extendía uno de sus guanteletes y aplastaba la cabeza de un beringel entre sus dedos acorazados, convirtiéndola en pulpa antes de que el Grimm se desintegrara. Se oyeron silbidos desde arriba y Ruby se tapó los oídos justo antes de que una lluvia de proyectiles de artillería impactara en el centro de la horda. Los explosivos destrozaron a los Grimm y formaron el suelo. Los Grimm no tuvieron tiempo de recuperarse antes de que más proyectiles vinieran desde arriba, impactando la tierra y destruyéndolos sin piedad en una lluvia de fuego y calor. Al final del bombardeo, solo quedaban el caballero y el cíclope. La armadura animada parecía casi prístina, salvo por la tierra y la ceniza, mientras el cíclope intentaba desesperadamente salir a rastras del cráter en el que se encontraban. Ruby casi sintió lástima al ver al caballero avanzar lentamente antes de golpearse la parte posterior de su bulbosa cabeza, aplastando lenta y dolorosamente al Grimm contra el suelo mientras este gritaba y se agitaba. La bota blindada pisoteó la cabeza y el cíclope se disipó, sin dejar rastro de la horda que había estado allí apenas unos minutos antes. Dijo Jan, rompiendo el silencio. Lo siento. Por alguna razón aparecen por aquí tipos raros como Grimm. Por eso traigo a estos chicos. El caballero se acercó a ellos y le hizo una reverencia a Jaune como si fuera un rey. Weiss frunció los labios y pareció algo celosa. Pero sí, estoy bastante seguro aquí con estos chicos cerca. Levantó la mano, y el caballero chocó los 5. Es antinatural que se reúnan tantos tipos peligrosos de Grimm. Sugiero que volvamos a la ciudad y averigüemos por qué, dijo Weiss. Bueno, es bastante común por aquí, pero claro, ¿por qué no? Vamos. Jaune los guió de regreso mientras Ruby echaba un último vistazo al cráter donde solía estar la horda. La próxima vez, se dijo mientras sostenía a Crescent Rose. La próxima vez tendría la oportunidad de brillar y jugar con su bebé mejorado. Me encantaría ver a Adam y a los demás intentar ir tras Jaune con el caballero allí. Seguro que será una pelea justa. En fin, en el próximo capítulo, las chicas intentarán coquetear con Jaune individualmente, además de la presentación del equipo PNCR. Para todos los fans de Pirra, el comisionado dijo que forma parte de la REN, así que, en contra de mi deseo de hacerle sufrir, ganará aquí, al menos parcialmente. ¿Quieres apoyarme y acceder a los capítulos 1 o 2 semanas antes? Entonces consulta el enlace de abajo. Patreon.com/Vendetta543